Hola amigos, yo soy Arnaldo Espinel y en este canal quiero compartir con ustedes algunas ideas prácticas de fe que mucha gente puede conocer pero no sabe cómo aplicar. Nuestro objetivo en estos minutos de conversación es reflexionar acerca de cómo ser mejores cristianos. Este video es la segunda parte del análisis que hemos estado haciendo a Santiago 2, 14 a 26. Para relacionar este video con el anterior, sería conveniente diferenciar los conceptos entre bueno y santo. Algo bueno es algo que es conveniente, que es moralmente correcto y que tiende a buscar el beneficio, por ejemplo, de la humanidad, tiende a buscar el beneficio de la sociedad. Queremos hacer cosas buenas para que la gente le vaya bien, para que la gente se beneficie de nuestro esfuerzo. Pero el concepto de santo es diferente, porque el concepto de santo, además de incluir el concepto de bueno, tiene algo muy particular, que es que lo hacemos no por la gloria del ser humano, ni para el ser humano, sino para la gloria de Dios. Santo significa etimológicamente puesto aparte para Dios. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la santidad, estamos buscando hacer las cosas por la gloria de Dios, no por la gloria nuestra. Y es bien importante que tengamos esto presente para entender el concepto de fe salvífica. Una fe, como referíamos con el concepto de fe que trata Santiago en su carta, tiene mucho de fe intelectual. Es una fe que implica conocimiento, es una fe que implica cierto grado de confianza, pero no implica una confianza absoluta y definitiva en Dios, y mucho menos una esperanza en Dios, porque como vimos, los demonios también tienen fe y tiemblan. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la simple creencia en Dios, el simple hecho de que creamos en Dios, no determina nuestra santificación, nuestra justificación y mucho menos nuestra santificación. Creer inclusive que Jesucristo murió por los pecadores en la cruz y verlo como un hecho histórico, como algo, entender que eso eran las intenciones de Jesús y que Él lo hizo para salvar a su pueblo y ya. Eso no tampoco es salvífico, eso no es suficiente para decir que estamos salvos o que tenemos una fe salvífica. Santiago nos dice que las obras nos salvan además de la fe. Y tiene razón en el sentido de que las obras que son producto de una fe salvífica son testimonio de esa fe. Por lo tanto, una persona que hace las obras buenas por la gloria de Dios basado en la fe en Jesucristo como su Salvador, como su Dios y Salvador, como su Redentor personal, eso es una fe salvífica. Porque esa persona todo lo que hace lo hace por Jesús, lo hace y entrega su vida a Jesús a pesar de vivir en el mundo, pero no es del mundo. Y ese es el caso de Abraham. El caso de Abraham nos recuerda a una persona que por fe toma las decisiones que toma y por fe obedece a Dios. Abraham fue tenido por justo porque creyó en Génesis 15, mucho antes del sacrificio de Isaac. Ya Abraham estaba justificado. Abraham había sido justificado, es decir, había sido declarado justo por la fe mucho antes del sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac no es otra cosa que un reflejo de la fe salvífica que tenía Abraham. Una fe, no en Jesucristo todavía, pero ese es el tipo o el prototipo de la fe que nosotros vamos a tener en Jesucristo. Abraham tenía una fe en Dios y una confianza absoluta en Dios. Ese es un ejemplo que nos pone Santiago para que nosotros entendamos qué es una fe que realmente salva y cuáles son las obras que se derivan de esta fe salvífica. Por cierto, si te está gustando el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas al canal y a que lo compartas con alguien que tú creas que necesita o se beneficiaría o disfrutaría este tipo de contenidos. Hacerlo me ayudaría muchísimo a continuar creando este tipo de contenidos y compartiéndolo con ustedes. Muchas gracias. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán español. Nosotros obramos, nosotros trabajamos, nosotros ejecutamos todas las acciones que realizamos durante el día basados en un sistema de creencias que tenemos, basado en nuestros filtros.
en cómo vemos nosotros, cómo percibimos nosotros la realidad y cómo juzgamos nosotros en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Con base en eso, nosotros a través de la voluntad, sencillamente decidimos qué es lo que vamos a hacer. Actuamos en consecuencia. Por lo tanto, cuando nosotros actuamos para la gloria de Dios es porque tenemos internamente un sistema de creencias que no solamente incluye a Dios, sino que Dios es quien determina, nuestra fe determina la forma en que actuamos. En cambio, si no tenemos fe, no, jamás vamos a incluir a Dios en en nuestra personal toma de decisiones. No nos vamos a salvar por ser filántropos. Nos vamos a salvar por hacer todo lo bien que hacemos por la gloria de Dios, porque tenemos esa fe. Tenemos que buscar al Dios de las bendiciones y no las bendiciones de Dios. Un ejemplo típico es como la gente buscaba a Jesús cuando multiplicaba los panes y los peces, cuando hacía los milagros, resucitaba a los muertos, resucitó a Lázaro. Mucha gente buscaba a Jesús por las bendiciones, por los milagros que hacía, por los signos que hacía, como nos dice Juan, y no por quién Jesús era. Nosotros tenemos que buscar a Jesús por quién es. Tenemos que buscar a Dios por quién es. Independientemente de que nos vaya bien o mal en la vida, independientemente de las bendiciones o los milagros que Dios quiera hacer en nuestra vida. Para nosotros poder actuar buscando la gloria de Dios, haciendo el bien, pero por la gloria de Dios, hay un requisito indispensable que nosotros tenemos que cumplir. Ese requisito es amar a Dios. Si nosotros no amamos a Dios, es imposible que hagamos algo por su gloria. Eso es definitivo. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? Y hay una serie de pasos que hay que dar para amar a alguien. A mí me gusta usar una similitud con el amor humano, porque no tenemos otra forma de amar, somos seres humanos. La única forma que nosotros tenemos de amar es a través de este corazón humano que el mismo Dios nos dio. Entonces, ¿cómo nosotros amamos a alguien? Eso es un proceso. Primero hay que conocer a esa persona. Yo no puedo amar a quien no conozco. Entonces, ¿cómo conozco yo a alguien? Voy a poner un ejemplo, a mi esposa. Yo conocí a mi esposa hace muchos años, éramos muy jóvenes, y por supuesto que el primer impacto fue una atracción física. Empezamos a conocernos, nos hicimos amigos, luego con el tiempo empezamos a salir, empezamos a conocernos más. Y empezó un proceso de intercambio de información, empezó un interés mutuo de uno por el otro, y empezó básicamente un proceso de identificación. Nos empezamos a identificar uno con el otro, fuimos descubriendo puntos en común, fuimos comprendiéndonos. Y nos gustaba estar el uno con el otro porque teníamos muchas cosas afines. Teníamos muchos aspectos similares. Y si no similares, muchas veces a veces no eran similares, pero eran complementarios. Luego con el tiempo nace el amor y con el tiempo, entonces luego del amor, el compromiso. Esas son más o menos las etapas que uno tiene que pasar para amar a alguien. Igual es con Dios. Pero ¿cómo conocemos a Dios? Por su revelación. Es la única forma que tenemos que conocer a Dios. Hay una revelación en la naturaleza, pero adicionalmente Dios nos da su revelación especial, que son las Escrituras. Y ahí está lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Dios no nos puede revelar todo porque no lo entenderíamos. Somos criaturas. Recordemos que nosotros somos parte de la creación, pero Dios no. Dios está fuera de la creación. Porque si toda la creación o el conjunto de la creación, como dice el panteísmo, fuera Dios, la suma de las partes, entonces Dios tuviera que haber sido creado por otro. Y ese fuera Dios. En cambio sabemos que Dios está fuera. Dios es el creador. Dios no pertenece a la creación, pero la creación sí pertenece a Él como su propiedad. Entonces, basado en eso, nosotros nos guiamos por su revelación. ¿Y cuál es su revelación? La palabra, la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hermanos, hay que leerla, pero no solo leerla. Hay que estudiarla, internalizarla, vivirla. Recordemos que tenemos tres potencias: inteligencia, memoria y voluntad. La inteligencia la tenemos y la podemos desarrollar con su uso. Eso está demostrado. La memoria también. Y nos queda la voluntad, que también se desarrolla. La voluntad se desarrolla formando un carácter. Y esa voluntad es la que nosotros, informada por la fe, ponemos por obra y hacemos que nuestras obras vayan orientadas a la gloria de Dios.
Eso es básicamente el proceso a través del cual nosotros vamos a ir desarrollando nuestra santificación. Entonces, hermanos, recapitulando esta parte, es muy importante que nosotros tengamos esa iniciativa de buscar a Dios, conocerlo y amarlo, tratarle y amarlo. Conocer a Dios en las Escrituras, tratar a Dios en la oración, detectar similitudes de Dios con nosotros y nosotros con Dios. Recordemos que somos hechos de su imagen y semejanza. Por lo tanto, ese germen de divinidad que Dios, que tenemos nosotros, que tenemos ese parecido con Dios, ese parecido con Dios tiene que estar vigente en nosotros constantemente. Eso nos lleva a una identificación con Él. Nosotros a la final terminamos siendo uno con Él, como también dice en su oración Jesús por nosotros, que sean uno como nosotros, tú y yo somos uno. O sea, es una unidad que nosotros debemos tener tanto como la Trinidad es una. O sea, es así, a ese nivel nos pone Jesús. Y tiene que haber correspondencia. Por supuesto que de Dios no solamente hay correspondencia. Dios nos amó primero, nos dice San Juan. Por eso es que nosotros lo podemos amar a Él. Sencillamente, nosotros lo amamos como correspondencia a Él. Y algo muy importante, que hay en el amor humano, admiración. En una pareja, si no se admiran uno al otro, hay decepción. Yo tengo que admirar a mi esposa. En muchos aspectos la admiré y la sigo admirando. Y ella me admiraba a mí en otros aspectos. Además de esa identificación, hay admiración, inclusive en aspectos que yo no tengo. ¿Por qué? Porque no somos iguales, somos complementarios. Ella era mejor que yo en muchas cosas humanas. Y yo la admiraba por eso. Entonces, en el amor, para que el amor se dé, tiene que haber esa admiración. Y luego que están todas estas partes, esta comprensión, esta identificación, esa admiración, entonces que viene el amor. Pero ojo, el amor solo no es suficiente, debe haber un compromiso. Después que nosotros estamos enamorados de Dios, tiene que haber un compromiso con Dios, porque si no, ese amor no es de verdad. Y ese compromiso es estar con Él, seguirle como Abraham le siguió. Creer primero en Él y luego obedecerle como Abraham le obedeció. Esa es la vida del cristiano. Y eso es lo que nosotros ponemos por obra para tener una mejor vida y una mejor versión de nosotros mismos. Amigos, hasta ahora hemos hablado de conceptos, de definiciones. En el próximo video yo voy a empezar a hablar de cómo lo ponemos en la práctica en nuestra vida diaria, que es realmente lo que nos ocupa en esta serie. Cómo todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Esto es justamente, y eso tal vez sea el mayor aporte que yo quiero hacer en este canal. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo manejo yo mis potencias? ¿Cómo manejo yo mis recursos, mis destrezas para poder poner por obra todas estas cosas que estamos estudiando? Muchas gracias, hermanos, por su atención. Y recuerden siempre, tener carácter no es dejarse llevar por el temperamento, es dominarlo. Somos responsables solamente por lo que nuestra voluntad puede hacer. Lo demás, lo que escapa de nuestra voluntad y de nuestro control, solo Dios lo dispone según su voluntad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.